Básicamente, la trayectoria que venimos desarrollando desde Turistec, ¿no? Enfocado al desarrollo sostenible de los territorios turísticos, parte igualmente de una pasión muy personal a través de ese encuentro que vive el ser humano ante aquello que visita por primera vez, ¿no? De encontrarse sumergido ante un entorno nuevo, distinto, como visitante, pero a la vez participando dentro de un contexto de vida, ¿no? En comunidad, en toda una experiencia co-creativa con el actor humano, con el actor local, con el residente. Entonces, cada uno de estos procesos de experiencia turística conlleva toda una serie de procesos, ¿no? Que se trasladan al desarrollo de esta experiencia. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible o de turismo sostenible, hay que entender cada una de las etapas de estos procesos. Ese es un proceso personal, bastante personal mío, ¿no? Desde cómo se ha ido llevando cada etapa del desarrollo de Turistec y ahora en la red de mujeres, igualmente las alianzas con los distintos actores, representantes de la sociedad civil, como es en este caso la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos del Perú. Comenzó con este primer viaje en solitario cuando tenía 19 años. Fue un viaje que hice hacia el sur del país, en dirección Arequipa, Puno, Cusco. Y bueno, básicamente fue una aventura porque en aquel momento para una mujer viajar sola era como muy novedoso, ¿no? Es más, cuando fui a comentar a mi familia que viajaba sola, no me creían. Mi hermano se asustó, mi mamá también. No lo creían hasta que me fueron a embarcar. Y creo que de ahí parte la empatía de entender que muchas mujeres, como yo, igualmente su pasión es viajar sola. Entonces, siempre es como tratar de reunir un poco todos estos intereses, todas estas motivaciones, todos estos sueños de descubrir, porque la vida es un viaje, ¿no? Es un viaje constante, es un aprendizaje constante. Y bueno, literalmente cada viaje tiene una enseñanza, incluso muchas veces un poder de transformación en el ser humano. Y bueno, parte, parte de ahí, de esta grata experiencia con 19 años que nunca lo voy a olvidar. Sí. En esta trayectoria de análisis, de estudio, ¿no? En profundidad sobre estos procesos, nuevamente se fueron reuniendo otros intereses o motivaciones personales, como es lo social, ¿no? Mi persona es bastante empática, entonces avanzar desde la identidad territorial para mí es sumergirme en la empatía humana, ¿no? En ponerme en el lugar de otro. De repente para muchas personas y a nivel también muy técnico, ¿no? Puede ser algo complejo, lo desean estudiar, lo desean analizar. Para mí es como bastante natural y me gusta mucho entender en profundidad eh, eh, este proceso, porque el turismo puede causar un impacto de desarrollo económico, pero también puede causar un impacto negativo en las comunidades y sobre todo en el patrimonio, en la cultura viva. Entonces hay que entender esto justamente para, para realmente alcanzar ese grado de desarrollo sostenible que buscamos, ¿no? Entonces aquí se reunió esa parte mía personal, ¿no? Se involucró esa parte empática, social,
la parte de emprendimiento, entonces la parte de emprendimiento social, ¿no? que vincula muy bien o que traslada bastante la red de mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí en esta red reunimos empatía, empoderamiento, emprendimiento, turismo, innovación, creatividad. Entonces se reúnen varios componentes que también en lo personal lo traslado. Entonces realmente para mí es bastante satisfactorio todo este proceso y creo que esto se ve bastante evidenciado en cada uno de los avances que podemos dar con los representantes de la sociedad civil, ¿no? Cómo los involucramos en este proceso. El enfoque de Turiste va muy enfocado al tema de la innovación rural, ¿no? Cómo identificar las barreras en los territorios rurales, ¿no? Cómo trabajar la innovación abierta y la innovación social con la comunidad civil en el entorno rural, que muchas veces son representadas por, por productores agroecológicos, ¿no? Por mujeres productoras, en el área campesino, en el área rural. Entonces, esta complejidad, porque nuestro país cuenta con una diversidad increíble en muchos aspectos, ¿no? En recursos naturales, en geografía, en tanta diversidad que existe, ¿no? Entonces, estructurar esta diversidad, que al final son componentes de este ADN territorial, de esta identidad territorial, puede parecer bastante complejo, ¿no? Pero es eso, es estructurarlo, ¿no? Estructurarlo, pero a la vez encontrar un punto de convergencia, ¿no? Una visión en común, porque existen distintas representaciones en un territorio, ¿no? Pongamos del caso en la región Amazonas, ¿no? La provincia de Bagua, Condorcanqui, ¿no? Existen también representantes o algunas comunidades indígenas o nativas dentro de áreas de conservación, de áreas de conservación natural, etc. Entonces, hay una amplitud muy grande del turismo comunitario. En el contexto que venimos trabajando con Turistec es desde lo rural, campesino, ¿no? Desde el emprendimiento de la sociedad civil, en este entorno, ¿no? Rural. Sin embargo, existen otras manifestaciones, como es el turismo indígena, por ejemplo, que se trabaja sobre todo, o que se desarrolla sobre todo en la región Puno, Cusco, Arequipa, ¿no? Pero es, a mi entender, que es poco, pero dentro de lo que embarca el turismo indígena como tal, es otra cosmovisión de la comunidad indígena hacia el desarrollo social. Entonces hay que entender primero esta cosmovisión indígena para entender cuál es el grado o cómo ven ellos el grado de desarrollo económico, el grado de desarrollo social. Cómo trabaja o cómo visualizan ese desarrollo y esa manifestación de desarrollo económico en comunidad, ¿no? Nuevamente hay un componente humano aquí muy importante que necesitamos preservar, proteger, porque es su identidad. Porque te pongo un caso muy puntual y muy real. El distrito de Machu Picchu Pueblo, bajo un estudio de la Dirección de Turismo del distrito de Machu Picchu Pueblo, el 50% de su población vive en extrema pobreza. El 50% de la población. Un distrito que es uno de los más transitados del mundo, no cuenta con un ecosistema de innovación a nivel territorial, significa que máximo ellos, que sus actividades productivas principales, una de ellas la agricultura, se ha visto desplazada por la de servicios, el turismo, que el turismo ha crecido durante los 15 últimos años, pero sin embargo el 70% de los beneficios económicos se han visto direccionados al capital extranjero o las grandes empresas nacionales. El 30% que se ha direccionado a beneficio del pueblo, del distrito, no es suficiente para poder destinarlo a la conservación,
a la protección, a la educación, al desarrollo de un ecosistema de innovación económico o territorial. No se ha dado. Por lo cual, luego de 15 años de desarrollo económico en el turismo, este pueblo, este distrito, se encuentra en la extrema pobreza. ¿Qué quiere decir extrema pobreza, Víctor? Que sus comunidades aledañas al pueblo no tienen vías, más allá de que no encuentran una alternativa de desarrollo económico porque no existe un ecosistema de innovación a nivel territorial, más allá de que sus actividades productivas, como la agricultura, se hayan visto desplazadas, no cuentan con un centro de formación, una escuela máximo pública, una escuela primaria, secundaria, no cuentan con caminos, con senderos que puedan reunir a estas comunidades aledañas. Entonces, no hay que ser un economista experto para entender que un turismo como este no va a beneficiar a la comunidad. Muy por el contrario, este 30% es escaso para poder desarrollar una economía sostenible, un desarrollo turístico sostenible en ese territorio, porque muy por el contrario, impacta negativamente. Impacta negativamente en sus recursos naturales, impacta negativamente en la cultura viva del territorio, porque el turismo también puede ser una herramienta de colonización. Nuevamente, no es solamente una actividad económica como tal, existe una identidad territorial, que si no se contempla el estudio y investigación continua de todo el proceso, esa identidad se puede ver mermada. Entonces, hay que entender que cuando se va a desarrollar el turismo en un territorio, sobre todo rural, hay que entender cuál va a ser la complejidad de ese desarrollo y cómo se va a destinar, qué capacidad se va a destinar del proceso a la conservación y a la preservación humana y de los recursos naturales. Puntualmente, con el tema de los productores agroecológicos, el productor agroecológico vive, crece, se desarrolla en su vida basado en sus valores agroecológicos, en sus valores, que lo transmite, los comunica de generación en generación. El productor agroecológico, si existe algún interés de desarrollar el turismo, por la serie de talleres que hemos desarrollado con la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos, es como un medio de comunicación de la preservación de sus valores ancestrales. ¿Qué es distinto? Ya hay que se deben adecuar metodologías para trabajar este proceso económico, porque hay que conservar ese valor. ¿Qué es lo que no ha pasado en nuestro país? Muchas comunidades nativas, indígenas, se han visto afectadas por este proceso extractivo del turismo. Porque no solamente la minería o otras industrias son extractivas, no. El turismo también puede serlo. Siempre hemos desarrollado modelos turísticos centrados en las empresas, no en el humano. Centrado en las empresas y el Ministerio de Turismo. Nosotros le llamamos metodologías verticales. Ministerio, gobierno regional, gobierno local, municipio. Pero lamentablemente ninguna de estas entidades en nuestro país entienden lo que es el turismo. Muy por el contrario, son barreras a la innovación territorial, porque no colocan al humano en el centro. La industria del turismo es una industria de humano a humano, una actividad de humano a humano. Se desarrolla la experiencia turística proporciona felicidad. Pero esa felicidad, esa experiencia, la transmite la comunidad.
No el tour operador, el agente, no, es la comunidad. Y se han trabajado metodologías en base a instituciones, no al humano. Para ser concretos, si una comunidad, si una asociación, por ejemplo, en distintas redes que participan en Redintur, que son a la vez redes de mujeres, se encuentra la red de conservación voluntaria de Amazonas, la red de emprendedores de Cajamarca y de Amazonas, se encuentran formando parte de Redintur porque desean entender del desarrollo sostenible de los territorios turísticos, porque justamente no desean que ocurran lo que ocurre en Machu Picchu, Puebla. Porque son personas que viven en contacto con la naturaleza, su entorno, sus recursos naturales, son productores, entienden de estos valores. Entonces, participan en la red justamente para avanzar lo que nosotros llamamos reunir el conocimiento ancestral y el conocimiento científico, porque lo necesitamos. Si no, pueden ocurrir impactos muy negativos, definitivamente. Sí, a inicios de la pandemia, desde Turistegui, organizamos distintas líderes a nivel territorial. Me suelo desplazar, cada vez que viajo a Perú, me desplazo a los territorios rurales para entender este grado de complejidad. Porque lamentablemente, Víctor, lo que he observado en distintas charlas antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, está claro, porque esto lo ha evidenciado la pandemia, lo está evidenciando ahora estas elecciones, ¿no? Es la clara desarticulación de la capital con las regiones. La centralización, todo el centralismo que existe es en la capital. La disrupción definitivamente o la innovación no viene desde la capital. Nuestro país cuenta, estamos en el estudio de la World Economic Forum del año 2017, Perú se encuentra en el 4º lugar del mundo, en la escala de 139 países, en el 4º lugar de ser el territorio que reúne la mayor cantidad de recursos naturales. Y en el 24º lugar de patrimonio cultural. Pero en competitividad nos encontramos en el 51º lugar. Y en conservación de nuestros recursos naturales descendimos unas 10 ubicaciones aproximadamente al año 2019. ¿Por qué se da ese descenso? Por gestión de políticas públicas para la conservación. No se entiende de la gestión integral de los destinos. No se entiende. No se entiende el rol de la gestión pública, no se entiende la articulación de la gestión privada, no existe un fortalecimiento de los gremios a nivel nacional. La Cámara Nacional de Turismo no representa. Los reúne sí, pero no los representa en el sentido que no genera fortalecimiento y competencia a nivel rural, a nivel regional. No ha existido un liderazgo en estos momentos de pandemia donde los destinos necesitan un líder. No un ministerio de 600 funcionarios. No, no ha existido un liderazgo. No ha existido un liderazgo en Cusco. Imagínense en las otras regiones. No existe. Muchos gremios ni siquiera tienen actualizada una constitución, ¿no? Una constitución para ejercer como gremio como tal. Una constitución jurídica, me refiero. No existe. Estos modelos verticales, Ministerio de Turismo, Gobierno regional, Gobierno local, no ha avanzado. Son una barrera de innovación en nuestros territorios. No avanzan en la investigación. No colocan al humano en el medio del centro de desarrollo de la experiencia turística. ¿Sabe a quién han beneficiado este proceso vertical?
a las grandes consultoras y a la Cámara Nacional de Turismo que representa unas cuantas empresas. Lamentablemente, primero, no existen capacidades a nivel local. No existen capacidades profesionales en los directores de turismo. Y si existe, porque también existen buenos profesionales en Perú, está claro. Pero lamentablemente tampoco estos procesos de planificación, además de esto, no direccionan una cantidad apropiada de presupuesto para todo este desarrollo. Pero no es este el tema. El tema es la articulación de los actores a nivel territorial. Lo primero que observaría es qué grado de importancia real tiene contar con un Ministerio de Turismo de 600 funcionarios o 700. Ese presupuesto de planillas lo direccionaría al desarrollo territorial, al fortalecimiento de la gobernanza local, no pública, gobernanza turística local. Desde las asociaciones civiles, conformadas con las asociaciones civiles, productores agroecológicos, cooperativas, empresas turísticas, ¿no? Pero sobre todo desde la sociedad civil, lo que nosotros denominamos ente gestor. Cuatro intentos ha tenido la Cámara de Turismo de Amazonas para el desarrollo de ese ente gestor. ¿Y usted sabe quién es el opositor constante? La Dirección de Turismo. ¿Puedes creer que no existe una entidad, una institución que represente las políticas, que represente las necesidades, los derechos del turismo comunitario en el país? No existe. Sin embargo, nuestro país vende, se marketea como destino de turismo comunitario.